Lo primero que llamó la atención no fue la muñeca, fue el espacio vacío sobre la repisa donde siempre había estado una caja de cartón. La madre juraba haberla bajado al garaje aquella misma mañana para tirarla junto con otros objetos viejos, pero ahora la caja descansaba nuevamente en la habitación infantil, perfectamente cerrada, como si nadie la hubiera movido. El polvo alrededor mostraba una marca reciente sobre el piso de madera, aunque la puerta del cuarto llevaba horas cerrada y nadie recordaba haber subido las escaleras. Cuando levantaron la tapa, la muñeca seguía acostada exactamente en la misma posición, con el vestido blanco impecablemente doblado bajo las manos de porcelana y los ojos abiertos mirando hacia el techo, como si hubiera esperado pacientemente el momento de regresar al lugar del que nunca quiso salir. Durante años, aquella historia circuló entre vecinos de un antiguo barrio en las afueras de Guadalajara. Algunos aseguraban que todo comenzó cuando una familia compró la casa después de permanecer deshabitada mucho tiempo. Otros decían que la muñeca pertenecía a una niña que jamás aceptó separarse de ella. Nadie coincidía completamente en los detalles, pero todos repetían el mismo desenlace. Por alguna razón, nadie consiguió deshacerse de aquel juguete. La familia encontró la muñeca escondida dentro de un viejo armario empotrado mientras remodelaban la habitación que sería para su hija menor. No parecía especialmente antigua. El rostro de porcelana apenas tenía un par de pequeñas grietas junto al cuello. El cabello rubio estaba perfectamente peinado, sujeto por un listón azul que conservaba un color sorprendentemente vivo pese al paso del tiempo. Lo único extraño era el peso. Resultaba demasiado pesada para una muñeca de ese tamaño. El padre comentó que probablemente el mecanismo interno era de metal y no volvió a darle importancia. La niña quedó fascinada desde el primer instante. La bautizó Emilia y comenzó a llevarla consigo a todas partes. Dormía abrazada a ella, desayunaba con ella sentada sobre la mesa y hasta insistía en colocarle un pequeño plato durante la comida. Nadie vio algo preocupante en aquella conducta. Los niños suelen desarrollar un vínculo intenso con ciertos juguetes. Y aquella muñeca parecía haber llegado justo cuando la pequeña necesitaba adaptarse a una casa completamente desconocida. Los primeros días transcurrieron con absoluta normalidad. Sin embargo, una semana después, comenzaron los pequeños detalles difíciles de explicar. La madre acomodaba la muñeca sobre la cama antes de salir a trabajar y al regresar por la tarde, la encontraba sentada junto a la ventana. Pensó que su hija simplemente jugaba con ella. Pero un sábado ocurrió algo diferente. Toda la familia salió temprano para visitar a unos parientes. La casa permaneció cerrada durante casi 10 horas. Al volver, encontraron la muñeca sentada frente al espejo del pasillo. El padre culpó a la memoria. Quizá alguno la había dejado allí antes de salir y simplemente nadie lo recordaba. Era una explicación sencilla, suficiente para no seguir pensando en ello. Con el paso de las semanas, comenzaron a notar otro detalle. En todas las fotografías tomadas dentro de la casa aparecía la muñeca. No importaba si la imagen era en la cocina, el patio o la sala. Siempre podía distinguirse al fondo, apoyada sobre una silla, asomando desde un marco o recargada contra una pared. La familia estaba convencida de que alguien la movía constantemente, aunque nadie aceptaba haberlo hecho. La situación empezó a inquietar cuando una fotografía mostró algo imposible. Habían celebrado el cumpleaños de un sobrino en otro domicilio, a varios kilómetros de distancia. Ninguno llevó la muñeca aquella tarde. Permaneció sobre la cama de la niña antes de salir. Sin embargo, al revisar las imágenes tomadas durante la fiesta, en una de ellas aparecía un rostro blanco reflejado detrás de la ventana del comedor. Al ampliar la fotografía,
El parecido con la muñeca resultaba imposible de ignorar. El padre intentó convencer a todos de que solo era una ilusión provocada por el reflejo del cristal. Incluso imprimió la imagen para demostrar que las sombras podían formar figuras extrañas. Pero la explicación perdió fuerza cuando la hija preguntó esa misma noche por qué Emilia había ido a la fiesta si se había quedado durmiendo en casa. Nadie respondió. A partir de entonces comenzaron los intentos por deshacerse de ella. La primera vez simplemente la colocaron dentro de una bolsa negra y la dejaron junto al resto de la basura. Al amanecer, el camión había pasado. Todas las bolsas desaparecieron excepto una. Permanecía exactamente donde la habían dejado. La bolsa estaba rota desde dentro. La muñeca seguía acostada entre los plásticos como si alguien la hubiera acomodado cuidadosamente. La segunda vez decidieron donarla. La entregaron en una tienda de objetos usados sin mencionar nada extraño. 2 días después recibieron una llamada. El encargado explicó que una mujer insistía en devolver la muñeca porque su hijo aseguraba que alguien caminaba por el pasillo durante la madrugada. El padre respondió que no pensaba recuperarla. El encargado aceptó. Sin embargo, esa misma noche encontraron una caja frente a la puerta principal. No tenía remitente. Dentro estaba la muñeca. Con el tiempo dejaron de intentar regalarla. Un vecino afirmó haber visto a la niña hablando sola en el jardín al caer la tarde. Desde la calle parecía mantener una conversación con alguien sentado frente a ella. Cuando la madre salió para llamarla a cenar, solo encontró 2 pequeñas tazas de plástico colocadas sobre una manta. La muñeca permanecía sentada al otro lado de la mesa improvisada, orientada exactamente hacia la niña. La pequeña comentó con absoluta tranquilidad que Emilia no quería volver a quedarse sola durante la noche. Aquella frase quedó dando vueltas en la cabeza de los adultos durante días. Meses después, decidieron guardar definitivamente la muñeca dentro del ático. Cerraron la puerta con llave y colocaron varias cajas pesadas delante del acceso. La niña lloró durante horas, aunque terminó aceptándolo. Las noches volvieron a sentirse normales, hasta que comenzaron los ruidos. No eran golpes violentos ni pasos claramente identificables. Más bien, parecían pequeños desplazamientos, como si algo rozara lentamente la madera vieja del ático. El padre subía con una linterna cada vez que escuchaba aquellos sonidos, pero nunca encontraba nada fuera de lugar. Una madrugada, sin embargo, descubrió algo distinto. Las cajas que bloqueaban la entrada aparecían ligeramente movidas hacia un costado, apenas unos centímetros, lo suficiente para permitir que la puerta pudiera abrirse. Pensó que él mismo las había colocado mal. Las acomodó nuevamente. 2 noches después, volvieron a desplazarse. Esta vez tomó una fotografía antes de bajar. Al compararla con la posición original, comprendió que el movimiento era real. No volvió a dormir tranquilo. La leyenda cuenta que la familia terminó abandonando aquella casa pocos años más tarde. Los nuevos propietarios aseguraban no haber encontrado ninguna muñeca durante la remodelación. El ático estaba completamente vacío. Sin embargo, los trabajadores encargados de retirar el viejo piso de madera afirmaron que, debajo de una de las tablas, apareció un pequeño listón azul cubierto de polvo, exactamente igual al que alguna vez llevaba aquella muñeca sobre el cabello. Nadie supo explicar cómo pudo terminar allí. Y desde entonces, algunos vecinos aseguran que ciertas noches todavía puede verse una figura pequeña observando desde la ventana superior de aquella vivienda, aunque cada nuevo propietario insiste en que el cuarto permanece completamente vacío. La segunda historia comenzó muchos años después, en un pequeño pueblo
donde las tiendas de antigüedades sobrevivían gracias a turistas que buscaban objetos curiosos para decorar sus casas. Entre relojes antiguos, fotografías sin nombre y muebles restaurados, destacaba una muñeca de trapo con el vestido completamente desteñido. No tenía aspecto aterrador. De hecho, parecía demasiado sencilla para llamar la atención. Sin embargo, llevaba tanto tiempo sobre el mismo estante que los propios empleados dejaron de recordar cuándo había llegado. Cada cierto tiempo, alguien intentaba comprarla. Siempre regresaba. Un comerciante aseguró haberla vendido 5 veces en menos de 2 años. Todos los compradores encontraban alguna excusa para devolverla antes de completar una semana. Algunos hablaban de ruidos durante la madrugada, otros decían que aparecía en habitaciones distintas. Uno afirmó haber despertado y encontrarla apoyada junto a la cama, aunque juraba haberla dejado dentro del armario antes de dormir. El dueño nunca creyó aquellas historias. Pensaba que las personas alimentaban los rumores porque disfrutaban exagerando cualquier coincidencia, hasta que decidió llevársela a casa. Vivía solo en un departamento antiguo sobre la misma tienda. Subió la muñeca una tarde de lluvia y la dejó encima de una repisa del comedor mientras preparaba café. Permaneció allí durante toda la noche. Al despertar, seguía sobre la repisa. Sonrió con cierta satisfacción. Todo parecía confirmar que las historias eran simples inventos para atraer curiosos. Pero esa tranquilidad duró muy poco. Al tercer día, comenzó a notar que la muñeca aparecía ligeramente inclinada cada mañana. No cambiaba completamente de lugar. Solo modificaba unos pocos centímetros la dirección del rostro, como si durante la noche hubiera girado lentamente para mirar hacia otra parte de la habitación. El hombre decidió marcar con lápiz la posición exacta de los zapatos sobre la madera. Al amanecer siguiente, ambas marcas seguían donde las había dibujado. La muñeca no. El próximo relato podría dejar una duda aún más difícil de olvidar. Suscríbete y continúa recorriendo estas leyendas que siguen apareciendo donde nadie las espera. El hombre permaneció inmóvil durante varios segundos, observando aquella diferencia casi imperceptible. La muñeca apenas se había desplazado unos centímetros hacia la izquierda, pero las marcas de lápiz seguían exactamente donde él las había trazado la noche anterior. Se inclinó para comprobar si alguien podía haber movido únicamente el cuerpo sin levantar los pies. Era imposible. El polvo acumulado sobre la repisa permanecía intacto alrededor de las marcas antiguas, mientras una nueva línea, apenas visible bajo la luz de la ventana, indicaba el lugar donde ahora descansaban los zapatos de tela. Aquello no demostraba nada sobrenatural. Al menos eso intentó repetirse. Quizá la había movido sin darse cuenta mientras limpiaba. Quizá el cansancio comenzaba a jugarle una mala pasada. Sin embargo, ese pequeño detalle parecía insignificante hasta horas después. Aquella tarde recibió la visita de un proveedor que llevaba años trabajando con la tienda. Mientras revisaban unas cajas recién llegadas, el hombre levantó la vista hacia la repisa y preguntó con total naturalidad quién había colocado aquella muñeca frente a la puerta del departamento. El dueño sintió un escalofrío. Él la había dejado mirando hacia la cocina antes de bajar a abrir el negocio. El proveedor insistía en que ahora parecía observar directamente la entrada, como si esperara la llegada de alguien. No comentó nada, simplemente sonrió y cambió de tema. Cuando el visitante se marchó, volvió a colocar la muñeca exactamente como estaba antes. Esa noche decidió hacer algo que nunca había considerado necesario. Instaló una vieja cámara de seguridad apuntando hacia la repisa. No esperaba registrar nada extraordinario. Su intención era demostrarse a sí mismo que el movimiento
Tenía una explicación sencilla, quizá una vibración provocada por el paso de los camiones. Tal vez la madera desnivelada, cualquier cosa serviría. A la mañana siguiente revisó la grabación mientras desayunaba. Durante casi 7 horas no ocurrió absolutamente nada. La imagen permanecía inmóvil. La lámpara seguía encendida. La lluvia golpeaba ocasionalmente la ventana. El reloj marcaba las 2:17 cuando la grabación sufrió una pequeña interferencia, apenas un segundo de estática. Después, la imagen volvió con normalidad. La muñeca seguía sobre la repisa, pero ahora miraba hacia la cámara. El hombre rebobinó varias veces. No existía ningún fotograma donde pudiera verse el movimiento. Simplemente aparecía orientada en otra dirección después de aquella breve interferencia. Intentó convencerse de que la cámara había perdido algunos segundos de grabación. Los dispositivos antiguos fallaban constantemente. Era una explicación razonable. Aún así, decidió repetir el experimento utilizando una cámara distinta. El resultado fue aún más desconcertante. La segunda grabación nunca presentó interferencias. No hubo cortes. No aparecieron errores. Sin embargo, al revisar el video, descubrió algo imposible de entender. Durante toda la noche, la muñeca permanecía exactamente igual, hasta que poco antes del amanecer, una sombra cubría lentamente el lente durante menos de un segundo. No parecía una persona, tampoco un insecto, era simplemente una oscuridad que atravesaba la imagen. Cuando desaparecía, la muñeca volvía a encontrarse mirando hacia otro sitio. Los clientes comenzaron a notar cambios extraños dentro de la tienda. Algunos aseguraban que la muñeca nunca estaba en el mismo estante 2 días seguidos. Otros preguntaban por qué aparecía en diferentes vitrinas si nadie la había comprado. El dueño dejó de exhibirla, la guardó dentro del almacén, detrás de varias cajas de libros antiguos. 3 días después, una empleada salió pálida del almacén. Preguntó quién había dejado la muñeca sentada sobre el escritorio de la oficina. Nadie respondió. Las llaves del almacén permanecían dentro del bolsillo del propietario desde aquella misma mañana. Fue entonces cuando tomó una decisión definitiva. No intentaría venderla otra vez, no pensaba conservarla, simplemente desaparecería. Esperó al cierre del negocio. Colocó la muñeca dentro de una caja de madera. La envolvió con varias capas de cinta adhesiva. Condujo más de 40 kilómetros hasta un vertedero autorizado donde nadie pudiera relacionarla con la tienda. Un trabajador recibió la caja y la arrojó dentro de un enorme contenedor metálico destinado a objetos inservibles. El comerciante observó cómo desaparecía bajo montones de muebles rotos y electrodomésticos oxidados. Por primera vez en semanas sintió alivio. Regresó a casa convencido de que todo había terminado. Al abrir la puerta del departamento, encontró la sala completamente silenciosa. La repisa estaba vacía. Respiró con tranquilidad. Entró en la cocina. Preparó café. Encendió la radio. Solo cuando volvió al comedor, descubrió algo que jamás logró explicar. La muñeca permanecía nuevamente sobre la repisa. No tenía restos de cinta, no había señales de suciedad. Parecía exactamente igual que el día en que decidió llevarla a casa. La leyenda asegura que el comerciante cerró definitivamente la tienda pocos meses después y se mudó sin avisar a nadie. El local permaneció vacío durante años. Los vecinos cuentan que, cada cierto tiempo, alguien rompe el candado para explorar el edificio abandonado. Ninguno permanece demasiado tiempo dentro. Todos afirman haber visto una pequeña muñeca de trapo sentada sobre el viejo mostrador, aunque quienes regresan acompañados para comprobarlo nunca vuelven a encontrarla. Mucho más al norte comenzó a circular otro relato completamente distinto. En apariencia no existía ninguna relación entre ambos casos. Esta vez, la protagonista era una muñeca moderna,
fabricada en serie, comprada dentro de una conocida juguetería durante la temporada navideña. Nadie hablaba de casas antiguas, maldiciones familiares o objetos encontrados en áticos olvidados. Precisamente por eso, la historia resultó tan inquietante. Todo comenzó con una devolución. Una mujer acudió a la tienda insistiendo en cambiar el juguete porque su hija no quería volver a verlo. El empleado creyó que simplemente estaba roto. Sin embargo, al abrir la caja descubrió que la muñeca funcionaba perfectamente. Hablaba al presionar un botón oculto en la espalda, cerraba los ojos al acostarla y movía ligeramente los brazos gracias a un pequeño mecanismo interno. Preguntó cuál era el problema. La mujer permaneció unos segundos en silencio antes de responder. Su hija decía que la muñeca solo hablaba cuando nadie más estaba presente. El empleado sonrió con educación. Pensó que la niña mezclaba sueños con realidad. Aceptó el cambio y colocó la muñeca en una estantería destinada a productos devueltos. Aquella misma tarde, otra trabajadora pasó junto al almacén y escuchó claramente una voz infantil proveniente del interior de la caja. Creyó que alguien había presionado accidentalmente el mecanismo. Abrió el empaque. La muñeca permanecía inmóvil. No volvió a darle importancia. 2 días después, desapareció del almacén. Revisaron las cámaras de seguridad. Nadie la había sacado. Simplemente dejó de estar donde la habían colocado. Horas más tarde, apareció nuevamente sobre un carrito utilizado para acomodar mercancía. Uno de los supervisores comenzó a sospechar que algún empleado gastaba bromas. Revisó los registros. Entrevistó al personal. Nadie admitió haber tocado la muñeca. Para evitar más incidentes, decidió guardarla dentro de una pequeña bodega cuya puerta permanecía cerrada con llave. Solo 3 personas tenían acceso. A la mañana siguiente la encontraron exhibida en uno de los aparadores principales de la tienda, con una diferencia que hizo guardar silencio incluso a quienes todavía se burlaban de los rumores. El botón que activaba la voz estaba completamente desprendido. Sin embargo, al acercarse para retirarla del escaparate, la muñeca habló. No reprodujo ninguna de las frases programadas por el fabricante. No dijo «Hola», ni «quiero jugar», ni «abrázame». Según el testimonio repetido durante años por antiguos empleados, pronunció únicamente una frase en voz muy baja. «No me dejen sola». Nadie volvió a escuchar esas palabras. Cuando un técnico revisó el mecanismo, descubrió que el módulo de sonido estaba dañado. La batería ni siquiera conservaba carga suficiente para emitir un solo ruido. Aún así, varios trabajadores aseguraban que, algunas noches, mientras acomodaban mercancía antes del cierre, podían distinguir una voz infantil perdiéndose entre los pasillos vacíos, aunque nunca lograban identificar desde dónde provenía. Lo más inquietante era que la muñeca jamás volvía a encontrarse exactamente donde la habían dejado al terminar la jornada. Algunas leyendas desaparecen cuando dejan de contarse. Otras parecen fortalecerse cada vez que alguien vuelve a recordarlas. Suscríbete y acompáñanos antes de que el siguiente relato encuentre una nueva forma de aparecer. Durante varias semanas, el encargado decidió ignorar lo que ocurría. Ordenaba que la muñeca volviera a la bodega al terminar cada jornada, y a la mañana siguiente siempre aparecía en un lugar diferente. Un lunes estaba sentada dentro de una pequeña cocina de juguete destinada a exhibición. El miércoles siguiente, alguien la encontró acomodada entre varios osos de peluche. 2 días después, apareció detrás de la caja registradora número 4, mirando directamente hacia la puerta automática por donde entraban los primeros clientes del día. Ninguna cámara mostraba el momento en que cambiaba de sitio. Los videos simplemente revelaban pasillos vacíos y horas más tarde, la muñeca ya estaba en otro lugar. Con el tiempo, los propios empleados comenzaron a desarrollar una extraña costumbre.
Antes de marcharse, todos comprobaban dónde había quedado la muñeca. No era un juego, tampoco una superstición declarada. Lo hacían casi por instinto, como si necesitaran recordar la última posición en la que la habían visto para confirmar al día siguiente si realmente había cambiado de lugar. Nadie hablaba demasiado del asunto porque cualquier explicación sonaba exagerada. Sin embargo, todos hacían exactamente lo mismo. La parte más inquietante todavía no había ocurrido. Una joven contratada para cubrir el turno nocturno desconocía completamente aquellos rumores. Era su primer empleo y apenas llevaba 2 días acomodando mercancía después del cierre. Mientras organizaba un estante de juguetes, escuchó una voz muy cerca de ella. Pensó que algún compañero necesitaba ayuda. No respondió nadie. Continuó trabajando. 1 minuto después volvió a escuchar la misma voz. No alcanzó a distinguir las palabras. Solo percibió un murmullo infantil demasiado cercano para provenir de otro pasillo. Levantó la vista. La muñeca permanecía sentada exactamente frente a ella. No recordaba haberla visto allí unos segundos antes. La tomó para devolverla a la bodega y sintió un ligero calor en la tela del vestido, como si hubiera permanecido durante horas bajo el sol. Aquello resultaba imposible dentro de un edificio completamente climatizado. La dejó sobre una repisa metálica, cerró la puerta y continuó con su trabajo. Media hora más tarde regresó porque había olvidado unas cajas. La muñeca ya no estaba. Pensó que alguno de los supervisores la había retirado. Bajó al área principal. La encontró otra vez. Seguía sentada exactamente frente al pasillo donde ella acababa de salir. Aquella misma noche presentó su renuncia. Nunca explicó el motivo. Los empleados más antiguos aseguraban que no había sido la primera persona en hacerlo. La historia terminó extendiéndose por otras sucursales de la misma cadena comercial. Nadie logró comprobar si era cierta. Algunos afirmaban que la empresa terminó destruyendo la muñeca. Otros sostenían que fue enviada a un almacén central donde permanecía guardada junto con mercancía defectuosa. Sin embargo, entre quienes trabajaron allí durante aquellos años, comenzó a repetirse una advertencia muy específica. Si alguna vez encontrabas una muñeca perfectamente acomodada en un lugar donde sabías que no debía estar, lo peor que podías hacer era moverla sin mirar primero hacia el final del pasillo. Porque según el rumor, había ocasiones en las que otra figura idéntica permanecía observando desde mucho más lejos. Nadie conseguía recordar haber visto 2 muñecas al mismo tiempo. Solo descubrían la segunda cuando intentaban explicar lo que había ocurrido después. La cuarta leyenda nació lejos de tiendas y casas antiguas. Circuló por foros de internet dedicados a coleccionistas de juguetes. Todo comenzó cuando un usuario publicó varias fotografías de una muñeca de porcelana adquirida en un mercado de segunda mano. No buscaba generar miedo, solo quería identificar al fabricante porque no encontraba ninguna marca visible. Las imágenes parecían completamente normales. Una mostraba el frente, otra el perfil, una más el vestido cuidadosamente bordado. Horas después, comenzaron a aparecer comentarios extraños. Varias personas aseguraban que las fotografías no eran iguales cada vez que las abrían. Al principio, nadie tomó en serio aquellas afirmaciones. Era fácil culpar a la imaginación. Sin embargo, algunos usuarios empezaron a descargar las imágenes para compararlas. Entonces apareció el detalle. En la primera fotografía, la muñeca tenía ambas manos apoyadas sobre el regazo. En otra descarga realizada minutos después, uno de los dedos parecía ligeramente levantado. Alguien publicó ambas imágenes, una junto a la otra. Las diferencias resultaban mínimas, casi invisibles, pero estaban allí.
El autor insistía en que jamás había reemplazado los archivos. Otros usuarios comenzaron a revisar cuidadosamente cada fotografía. Descubrieron nuevas diferencias. Un pliegue distinto en el vestido, un mechón de cabello sobre el hombro contrario, una sombra ligeramente desplazada bajo la silla. Nada era concluyente por separado. Todo resultaba inquietante al observarlo en conjunto. Durante varios días, el tema se volvió uno de los más comentados del foro. Personas de distintos países aseguraban haber descargado versiones diferentes de las mismas imágenes. Algunos incluso compartían capturas de pantalla realizadas el mismo día con pequeñas variaciones imposibles de justificar. Entonces apareció un comentario firmado por un usuario recién registrado. Solo contenía una frase: "No sigan descargándolas". Nadie respondió. Horas más tarde, la cuenta desapareció. Los administradores afirmaron que jamás había existido. Aquello solo alimentó todavía más los rumores. Varios participantes comenzaron a experimentar algo todavía más extraño. Después de guardar las fotografías en sus computadoras, encontraban nuevos archivos dentro de la misma carpeta. No eran copias, no tenían nombres diferentes. Simplemente aparecían imágenes adicionales de la muñeca tomadas desde ángulos que el autor original aseguraba nunca haber fotografiado. Una mostraba el respaldo de la silla, otra parecía capturada desde un costado de la habitación. La última era la más inquietante. Mostraba la muñeca mirando directamente hacia quien sostenía la cámara. El coleccionista negó rotundamente haber tomado aquella fotografía. Incluso compartió las imágenes originales almacenadas en la tarjeta de memoria de su cámara. Esa fotografía no estaba allí. Varios usuarios pensaron que alguien manipulaba digitalmente los archivos para gastar una enorme broma colectiva. Sin embargo, ningún especialista logró encontrar evidencia de edición. Los metadatos tampoco coincidían. Las supuestas fotografías nuevas parecían haber sido creadas antes que las originales. Con el paso de las semanas, el tema fue desapareciendo. Muchos abandonaron la discusión. Otros eliminaron los archivos. Solo permanecieron unos cuantos usuarios convencidos de que todo tenía una explicación técnica, hasta que uno de ellos publicó un último mensaje. Escribió que había decidido borrar definitivamente todas las fotografías. Vació la papelera de reciclaje, formateó el disco duro, reinstaló el sistema operativo. Aún así, cada cierto tiempo encontraba una única imagen reapareciendo dentro de una carpeta completamente vacía. Siempre era la misma, la muñeca sentada frente a una habitación oscura, con una diferencia: cada vez parecía más cerca de la cámara. Después de aquel mensaje, no volvió a publicar nada. La cuenta permaneció inactiva durante años. Los administradores cerraron el tema, alegando que se había convertido en una cadena de historias inventadas. Sin embargo, todavía hoy, algunos coleccionistas afirman haber escuchado esa leyenda cuando compran muñecas antiguas en mercados o subastas. Dicen que nunca conviene conservar fotografías de ciertos objetos durante demasiado tiempo, porque hay imágenes que parecen observar a quien las mira y otras que, según el rumor, aprenden lentamente el camino de regreso. Lo que aún falta por descubrir resulta mucho más difícil de explicar que todo lo anterior. Si estas leyendas ya comenzaron a quedarse contigo, suscríbete y continúa antes de llegar al último relato, el que muchos prefieren no volver a mencionar. La última historia comenzó con una limpieza de rutina en una casa donde nadie esperaba encontrar nada fuera de lo común. Después del fallecimiento de una mujer de edad avanzada, sus familiares se reunieron para vaciar habitaciones, clasificar fotografías, separar muebles y decidir qué conservar antes de vender la propiedad. Todo transcurría con la tranquilidad habitual de ese tipo de despedidas.
El reloj del comedor seguía marcando la misma hora desde hacía años. Las cortinas apenas dejaban entrar la luz de una tarde nublada. El aire tenía ese olor inconfundible de las casas que permanecen cerradas demasiado tiempo. En una esquina del dormitorio principal, detrás de un baúl cubierto por mantas viejas, apareció una pequeña silla de madera. Sobre ella descansaba una muñeca de porcelana con un vestido color marfil que el polvo había vuelto casi gris. Nadie recordaba haberla visto antes. Los nietos aseguraban haber pasado incontables vacaciones en aquella casa durante la infancia y jamás notaron su presencia. Una tía comentó que probablemente pertenecía a alguna prima lejana. Otro familiar pensó que debía formar parte de un viejo adorno olvidado. La explicación parecía suficiente, hasta que intentaron moverla. La silla se levantó sin dificultad. La muñeca, en cambio, parecía pesar mucho más de lo que debía. No estaba pegada, no tenía ningún soporte oculto, simplemente ofrecía una resistencia extraña, como si alguien la sujetara desde abajo. Después de varios intentos, consiguieron levantarla. Debajo del vestido apareció una pequeña etiqueta cosida a mano. No mostraba una marca comercial. Solo tenía una fecha escrita con tinta ya descolorida. Nadie supo relacionarla con ningún acontecimiento familiar. Decidieron guardar la muñeca junto con otros objetos destinados a una casa de antigüedades. Era una decisión práctica. Nadie quería conservar algo sin valor sentimental. Mientras terminaban de empacar el resto de las cajas, una de las primas comenzó a tomar fotografías de las habitaciones completamente vacías. Pensaba conservarlas como recuerdo antes de entregar la propiedad. Revisó las imágenes esa misma noche. En casi todas aparecía la silla. No la habían fotografiado intencionalmente. Simplemente estaba allí, en una esquina, junto a una ventana, al final de un pasillo, siempre ocupando un lugar distinto. Lo extraño era que la silla había permanecido dentro del mismo dormitorio durante toda la tarde. Al ampliar las fotografías, descubrió un detalle todavía más inquietante. En unas imágenes, la muñeca estaba sentada. En otras, parecía ligeramente inclinada. Y en la última, la silla aparecía completamente vacía. Aquello provocó una discusión entre los familiares. Algunos insistían en que la habían movido varias veces mientras limpiaban la casa. Otros aseguraban que la fotografía vacía simplemente había sido tomada después de guardar la muñeca en una caja. La explicación parecía razonable, hasta que comprobaron la hora registrada por la cámara. La fotografía donde la silla estaba vacía había sido tomada casi una hora antes de que alguien tocara la muñeca por primera vez. Pensaron que el reloj de la cámara estaba mal configurado. Sin embargo, todas las demás fotografías coincidían perfectamente con la secuencia de aquel día. Nadie volvió a mencionar el asunto. La casa fue vendida pocas semanas después. La muñeca terminó en una pequeña tienda especializada en objetos antiguos. Allí comenzó otra parte de la leyenda. El propietario acostumbraba colocar pequeñas etiquetas con información básica sobre cada pieza: origen, estado, precio. Cuando llegó el turno de aquella muñeca, escribió una tarjeta sencilla y la dejó sobre la vitrina. A la mañana siguiente, encontró la tarjeta en el suelo. Pensó que el aire acondicionado la había movido. La colocó nuevamente. Al día siguiente, apareció doblada sobre el asiento de la pequeña silla. La volvió a retirar. La tercera mañana, la tarjeta ya no decía lo mismo. No era un cambio evidente, solo faltaban 3 palabras. El texto original decía: muñeca antigua encontrada en una casa familiar. Ahora solo podía leerse: encontrada en una casa. El comerciante creyó que alguien gastaba una broma. Escribió una nueva tarjeta, la plastificó, la colocó dentro de la vitrina.
2 días después, esa también había cambiado. Esta vez faltaba otra palabra. Solo permanecía escrito: encontrada. A partir de entonces dejó de colocar descripciones. No volvió a intentarlo. Meses después, un matrimonio visitó la tienda buscando decoración para una cabaña de descanso. La mujer quedó fascinada con la muñeca. Su esposo no entendía el motivo. Entre cientos de objetos antiguos, aquella era una de las piezas más discretas del lugar. La compraron. Durante las primeras semanas permaneció sobre una pequeña mesa junto a la escalera principal. Nada ocurrió. La vida continuó normalmente, hasta una noche de invierno. Una tormenta dejó sin electricidad toda la zona durante varias horas. La casa quedó completamente a oscuras. La única luz provenía de una linterna apoyada sobre el suelo del recibidor. Mientras esperaban el regreso de la energía, ambos comenzaron a escuchar un leve golpeteo de madera. No parecía venir del techo, tampoco de las ventanas agitadas por el viento. Era un sonido lento, regular, como si una silla se deslizara muy despacio sobre el piso. El esposo recorrió toda la planta baja. No encontró nada. Cuando volvió al recibidor, notó algo que juró no olvidar jamás. La pequeña silla donde descansaba la muñeca ya no estaba junto a la escalera. Ahora permanecía exactamente frente a la puerta principal. La muñeca seguía sentada, mirando hacia la cerradura. No parecía estar observando el interior de la casa. Parecía esperar que alguien entrara o que alguien saliera. Volvieron a colocarla en su sitio. Minutos después, escucharon nuevamente el mismo roce sobre la madera. Esta vez, ninguno quiso comprobar de dónde provenía. Esperaron el regreso de la electricidad sin moverse del sofá. Al amanecer, encontraron la silla otra vez frente a la puerta. Desde aquella noche, decidieron guardarla dentro de un armario. Nunca volvió a aparecer fuera. Pero el golpeteo continuó, siempre a la misma hora, siempre con el mismo ritmo pausado. Con el paso de los años, la historia comenzó a mezclarse con otras parecidas surgidas en distintas ciudades. Había quien hablaba de muñecas encontradas en mercados de antigüedades. Otros aseguraban que ciertas piezas regresaban después de ser regaladas. Algunos insistían en que determinadas fotografías cambiaban con el tiempo. Nadie consiguió demostrar ninguna de esas historias. Tampoco desmentirlas por completo. Eso permitió que sobrevivieran generación tras generación, transformándose ligeramente con cada nuevo testimonio. Tal vez por eso existe una coincidencia que aparece en casi todas esas leyendas. Nunca importa el material del que esté hecha la muñeca, no importa si es de porcelana, trapo, madera o plástico, no importa si es antigua o completamente moderna. Lo único que parece repetirse es el intento de alguien por deshacerse de ella y el momento en que descubre que, de una forma u otra, ha vuelto. Hay quienes aseguran que solo son coincidencias. Otros hablan de recuerdos mal acomodados, confusiones, errores de memoria o simples rumores transmitidos durante décadas. Pero todavía existen personas que antes de sacar una vieja muñeca de una casa abandonada o comprar una en un mercado de segunda mano, prefieren dejarla exactamente donde la encontraron. No porque crean todas estas historias, sino porque conocen un detalle que suele repetirse al final de casi todas ellas. Las muñecas que nadie quiso conservar terminan olvidadas. Las que nadie consiguió tirar siempre encuentran el camino de regreso.